Despertarse con una sensación de ardor en el pecho, la garganta seca o una tos inexplicable no es una casualidad. Tampoco es algo que deba considerarse normal con la edad. Ese momento incómodo, a menudo ignorado o minimizado, es en realidad una señal clara de que algo no está funcionando bien en tu cuerpo, un síntoma silencioso que ocurre justo cuando deberías estar descansando. Y lo más alarmante es que muchas personas llevan años despertando así, sin saber que lo que están sintiendo no es otra cosa que ácido estomacal subiendo lentamente mientras duermen. No es ansiedad, no es una mala almohada, no es el clima seco. Es el contenido de tu propio estómago que se filtra hacia donde no debería estar, tu esófago, tu garganta, tus vías respiratorias. Y sucede porque una pequeña válvula muscular que debería mantenerse cerrada, el esfínter esofágico inferior, empieza a fallar con el tiempo. Con la edad, ese músculo pierde fuerza, y mientras tú descansas, el ácido aprovecha ese silencio interno para hacer su movimiento. ¿Has vivido alguno de estos síntomas silenciosos y no sabías la causa? Escribe tu experiencia en los comentarios. Puede ayudar a alguien más. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que realmente aporta a tu salud. Durante el día, la gravedad te protege. Estás de pie, te mueves, comes y digieres con cierta ayuda natural. Pero en la noche, todo cambia. Te recuestas, tu cuerpo se relaja, y con él también lo hace esa válvula que debería actuar como una compuerta. Si esa compuerta no está cerrada herméticamente, el contenido ácido de tu estómago comienza a subir, sin que te des cuenta, sin provocar un ardor inmediato, pero provocando daño, poco a poco. Muchas personas no saben que el ácido clorhídrico que produce el estómago es lo suficientemente potente como para descomponer carne. Imagina por un momento lo que ese mismo ácido puede hacer cuando entra en contacto repetido con la mucosa de tu garganta mientras duermes. No lo sientes, no lo ves, pero está ocurriendo cada noche y cada mañana te levantas un poco más dañado por dentro. Una mujer de 58 años describió cómo cada día amanecía con una voz ronca, como si hubiera gritado toda la noche. Pensó que era el aire acondicionado. Luego, culpó al estrés. Pasaron meses antes de que un médico le explicara que su reflujo no se presentaba con ardor típico, sino como un daño progresivo en sus cuerdas vocales. Y ese daño ocurría durante el sueño, en completo silencio. Otra persona contaba que se despertaba varias veces en la madrugada con la sensación de tener algo atorado en la garganta. No era un resfriado, no era alergia, era ácido, pero no lo sabía, porque nadie le había explicado que el reflujo también puede ser así, sin fuego, sin dolor, sin advertencia. El reflujo nocturno es diferente. Es más agresivo precisamente porque pasa desapercibido. Cuando estás dormido, tus mecanismos de defensa están desactivados. No tragas con frecuencia, no estás erguido, no produces tanta saliva. Y la saliva no solo sirve para lubricar, también es uno de los primeros neutralizantes naturales del ácido. Si no hay saliva suficiente, el ácido permanece más tiempo en lugares donde no debería estar. Se adhiere a los tejidos, los inflama, los erosiona, y mientras tú sueñas, tu cuerpo libra una batalla de la que no eres consciente. Hay personas que no sienten ardor en el pecho, pero sí se despiertan con una tos seca persistente, o con la sensación de tener que aclararse la garganta constantemente por las mañanas, o con un sabor amargo al despertar, que atribuyen a lo que comieron la noche anterior. Pero todo eso puede estar señalando algo mucho más profundo, que durante la noche el ácido de tu estómago se está escapando, y que el daño está ocurriendo en silencio, sin que tú lo sepas. No es raro que las personas piensen que simplemente están envejeciendo, que su garganta se ha vuelto más sensible, que sus mañanas siempre serán así. Pero eso no es cierto. Nadie debería despertarse con la sensación de haberse quemado por dentro. No es una consecuencia natural de cumplir años. Es un problema que tiene solución, si se identifica a tiempo. Lo preocupante
es que la mayoría de las personas con reflujo nocturno no lo reconocen como tal. No buscan ayuda médica porque no presentan el clásico ardor. Y como no hay dolor evidente, el cuerpo sigue sufriendo en silencio. Hasta que un día, los síntomas se vuelven tan fuertes o las consecuencias tan graves que ya no se pueden ignorar. Una curiosidad poco conocida es que este tipo de reflujo, el llamado reflujo silencioso o laringofaríngeo, puede llegar a afectar las vías respiratorias superiores. Puede irritar las cuerdas vocales, inflamar la laringe e incluso provocar cuadros parecidos al asma o a una infección crónica, todo sin que exista una sola gota de acidez perceptible en el pecho. Incluso se han documentado casos en los que el ácido llega hasta los senos paranasales, provocando lo que muchos diagnostican erróneamente como sinusitis crónica. Medicamentos, tratamientos, sprays nasales, y todo sigue igual, porque el verdadero origen no está en la nariz, ni en la garganta, ni en los pulmones, está en el estómago. Y lo más impactante, esto puede estar sucediendo desde hace años. Tu cuerpo ha intentado hablar contigo en pequeñas señales. Esa tos que no cede, esa necesidad de tomar agua en la madrugada, esa sensación de ardor que aparece al inclinarte. Pero tal vez nunca lo relacionaste con el sueño, con la posición en la que duermes, con lo que cenas, o con el tiempo que dejas pasar entre tu última comida y el momento de irte a la cama. Ahora todo empieza a tener sentido, porque no se trata de un problema puntual, se trata de un patrón que se ha ido formando con los años, pequeñas decisiones diarias que sumadas han llevado a una situación que tu cuerpo ya no puede seguir soportando en silencio. Y lo que comenzó como una molestia ocasional al despertar puede convertirse en una amenaza real para tu bienestar si no se atiende. Este es el momento de mirar hacia adentro, de entender que esa incomodidad que sientes cada mañana es una señal, una advertencia, una oportunidad de cambiar el rumbo antes de que sea tarde. Tu estómago no está tratando de hacerte daño, está pidiendo ayuda. Y ahora que sabes lo que realmente ocurre mientras duermes, tienes el poder de hacer algo al respecto. Durante el día, el cuerpo tiene aliados silenciosos que trabajan a su favor, sin que lo notes. Estás erguido, en movimiento, comiendo y digiriendo, mientras la gravedad mantiene el contenido del estómago en su lugar. Esa misma gravedad, tan básica pero tan poderosa, es una de las razones por las que muchas personas no experimentan molestias digestivas mientras están despiertas. Pero cuando llega la noche, todo se transforma. Al acostarte, tu cuerpo entra en un estado diferente, se relaja, se entrega al descanso, pero en esa misma postura horizontal, los mecanismos que durante el día te protegían se desactivan, y es en ese momento que el ácido gástrico ve su oportunidad. Si existe debilidad en la válvula que separa el estómago del esófago, y en muchas personas mayores de 50 años, esa debilidad es real y progresiva, entonces el contenido ácido empieza a subir, y no encuentra resistencia. Es como abrir una puerta en una colina cuando ya no hay gravedad que impida que lo que está dentro se desborde. El reflujo en posición horizontal no es igual que el que puedes sentir después de una comida pesada. Es más traicionero, más silencioso, más prolongado. Porque mientras duermes, no estás tragando con frecuencia, no estás produciendo tanta saliva, y tu cuerpo no está alerta para defenderte. Todo está más lento, más vulnerable, y esa combinación es perfecta para que el ácido se desplace hacia donde nunca debería llegar. Además, a medida que envejecemos, hay cambios fisiológicos que agravan esta situación. El esfínter esofágico inferior, ese músculo que debería actuar como una barrera firme, pierde tonicidad con los años. Ya no se cierra con la misma fuerza. Se vuelve más flojo, más permisivo. Y si sumamos a eso una digestión más lenta, un vaciamiento gástrico menos eficiente y mayor sensibilidad en las mucosas, el escenario es ideal para que el reflujo no solo ocurra, sino que se repita noche tras noche. Un hombre de 63 años contaba que durante años se despertaba alrededor de las 3 de la madrugada con una tos intensa
y una sensación de ahogo. Pensó que era un problema respiratorio, quizás asma. Pasó por neumólogos, cambió de almohadas, ventiló su habitación, evitó el aire acondicionado. Nadie mencionó su estómago, hasta que, casi por casualidad, un gastroenterólogo le preguntó a qué hora cenaba y en qué posición dormía. La respuesta estaba ahí: cenas tardías, alimentos pesados y dormir completamente horizontal. Al modificar solo esas dos cosas, sus despertares nocturnos desaparecieron. Y no fue magia, fue lógica fisiológica, porque cuando duermes completamente plano, el estómago y el esófago se encuentran en el mismo nivel. El ácido no necesita subir, simplemente fluye. La fuerza que durante el día mantenía todo en su lugar, la gravedad, ya no está ayudando. Y si además dormimos del lado derecho, la anatomía del estómago hace que la válvula se oriente hacia arriba, facilitando aún más el ascenso de los jugos gástricos. Pocas personas saben que dormir del lado izquierdo puede marcar una diferencia inmensa. Varios estudios lo han demostrado. Esta posición favorece la anatomía natural del estómago, ya que su curvatura cae hacia abajo, y así el ácido tiende a quedarse donde pertenece. Dormir del lado izquierdo reduce significativamente la exposición del esófago al ácido. Es un gesto pequeño, pero con un efecto grande. No requiere pastillas, ni dispositivos, ni diagnósticos complicados. Solo requiere conciencia y constancia. También está el tema de elevar el torso. Usar una almohada adicional no suele ser suficiente. De hecho, puede ser contraproducente si solo levantas el cuello y no el pecho. Lo que realmente ayuda es elevar desde la cintura hacia arriba, creando una pendiente suave que permita que la gravedad siga ayudando incluso mientras duermes. Muchas personas han encontrado alivio con camas ajustables, con almohadas en forma de cuña, o incluso elevando la parte superior de la cama con soportes. Estas soluciones físicas y posturales no son menores, son herramientas esenciales para quien quiere dormir sin miedo, porque eso es lo que genera el reflujo nocturno en muchas personas. Miedo a dormirse, a comer de noche, a volver a vivir esa sensación de asfixia en medio de la madrugada. Y ese miedo, con el tiempo, empieza a afectar todo: la calidad del sueño, el ánimo durante el día, la relación con la comida, la sensación de control sobre el propio cuerpo. No es solo un problema digestivo, es una invasión que se filtra en cada aspecto de la vida cotidiana. Otro punto importante, y que pocas veces se menciona, es que la digestión durante la noche es más lenta. El metabolismo se reduce, el vaciado gástrico se hace más prolongado y el tránsito intestinal se vuelve más pausado. Si cenas muy tarde, y especialmente si lo haces con alimentos ricos en grasas, frituras o azúcares, estás dejando una carga pesada en el estómago justo antes de recostarte. Esa comida no se procesa de inmediato. Permanece allí, fermenta, genera gases, aumenta la presión, y todo eso empuja hacia arriba, contra una válvula débil. No es necesario tener una enfermedad diagnosticada para vivir esto, ni tomar muchos medicamentos. Basta con algunos años, ciertos hábitos nocturnos y un cuerpo que ya no responde como antes. El reflujo nocturno es uno de esos problemas que se construyen con el tiempo. Un poco de inflamación aquí, un mal hábito allá, una noche mal dormida, una cena apurada, y sin darte cuenta, el daño se va acumulando. Y lo que al principio era solo un cosquilleo en la garganta, se convierte en una tos persistente, en una voz ronca, en una sensación de ahogo, en una alarma que ya no puedes seguir ignorando. Por eso es tan importante revisar lo que sucede antes de dormir. ¿Qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Cómo te recuestas? ¿Qué tan alto está tu torso? ¿De qué lado duermes? No son detalles sin importancia, son decisiones que, repetidas cada noche, pueden protegerte. O continuar alimentando un ciclo silencioso de daño. Tu cuerpo necesita dormir, pero necesita dormir en paz, y eso empieza mucho antes de cerrar los ojos. El cuerpo humano es sabio, pero también vulnerable. Después de una noche de lucha silenciosa contra el ácido,
de una garganta inflamada sin que lo sepas, de tejidos internos expuestos al contacto con algo corrosivo. Tu cuerpo se despierta, buscando alivio. Necesita suavidad, necesita restauración. Pero lo que suele recibir es un ataque disfrazado de rutina, porque para muchas personas, el primer acto del día no es un gesto de cuidado, sino un disparo directo al estómago ya herido. Sin saberlo, millones de personas comienzan su mañana con un desayuno que empeora todo: una taza de café negro, una rebanada de pan blanco, una fruta cítrica. Y aunque parezcan opciones normales, incluso saludables, para alguien que sufre de reflujo, especialmente de reflujo silencioso, son dinamita. Tomemos el ejemplo más común, el café. Ese primer sorbo caliente, ese aroma reconfortante, ese ritual casi sagrado. ¿Quién no lo ha disfrutado alguna vez? Pero lo que no muchos saben es que el café, sobre todo si se toma en ayunas y sin alimento previo, tiene un efecto directo sobre el sistema digestivo. Estimula la producción de ácido gástrico y, aún más grave, relaja el esfínter esofágico inferior, esa válvula que debería impedir que el ácido suba. Al tomar café solo, sin haber comido nada antes, estás creando la tormenta perfecta. Por un lado, activas una producción acelerada de ácido. Por otro, debilitas el mecanismo que debería contenerlo. Y si eso ocurre después de una noche en la que ya hubo exposición al ácido, estás empujando más aún a un sistema que apenas está intentando recuperarse. Una mujer de 61 años contó que durante años tomaba café negro apenas se despertaba. Era lo primero que preparaba, incluso antes de lavarse la cara. Sufría de acidez leve, pero lo atribuía al estrés. No fue hasta que eliminó esa taza matutina durante una semana que notó la diferencia. Su garganta ya no amanecía rasposa. No sentía el mismo ardor detrás del esternón, y su voz estaba más clara. El café no era el enemigo. El momento en que lo tomaba, sí. El segundo error matutino habitual son las frutas ácidas: naranja, pomelo, kiwi, piña, incluso tomate. Todas frutas repletas de vitamina C, frescas, sabrosas, pero también muy ácidas. Y cuando las consumes en ayunas, entran en contacto directo con una mucosa digestiva que todavía está sensible por la actividad nocturna. No hay barrera de protección, no hay amortiguador, solo una superficie inflamada y un ácido nuevo que llega sin ser invitado. Muchos defienden el jugo de naranja natural como un refuerzo inmunológico, pero para un estómago inflamado, lo que hace es activar nuevamente la producción de ácido, irritar la mucosa esofágica y reavivar los síntomas del reflujo. El daño no se siente al instante, es más sutil, más progresivo, pero día tras día, la irritación se acumula. Una curiosidad poco conocida: el ácido de una naranja puede tener un pH de 3.5, el ácido gástrico un pH de 1.5 a 2. Ambos son ácidos fuertes, y cuando se combinan en un sistema ya inflamado, no hacen más que empeorar la acidez y el reflujo. Por eso, no se trata de eliminar completamente las frutas cítricas, sino de saber cuándo y cómo consumirla. El tercer alimento problemático en las mañanas es el pan, especialmente el pan blanco, tostadas comerciales o productos de bollería. A primera vista parecen inofensivos, incluso reconfortantes, pero la mayoría de estos productos contienen harinas refinadas, gluten, levaduras, azúcares y aditivos que provocan inflamación, distensión abdominal y lentitud digestiva. Y cuando el estómago se distiende, ejerce más presión sobre la válvula esofágica inferior. ¿El resultado? Más probabilidad de que el ácido suba. El pan, al combinarse con el café o las frutas ácidas, se convierte en un cóctel irritante. Primero, por su capacidad de retener líquidos y permanecer más tiempo en el estómago. Segundo, porque fermenta lentamente. Tercero, porque la digestión de los carbohidratos simples puede generar gases, aumentando la presión interna y favoreciendo el reflujo. Una persona de 67 años comentaba que siempre desayunaba tostadas con mantequilla y café. Pensaba que era un desayuno ligero, pero sufría de carraspera constante.
A los pocos días de cambiar el pan blanco por una pequeña porción de avena cocida con plátano maduro, notó cómo la sensación de nudo en la garganta desaparecía. La diferencia no fue el alimento en sí, fue su impacto en un sistema digestivo debilitado. Lo más importante aquí no es generar culpa, sino abrir los ojos. El desayuno no debe ser un momento de agresión, debe ser una fase de reparación. Después de horas de inactividad digestiva, de posibles daños durante la noche, el cuerpo necesita alimentos que suavicen, que calmen, que aporten sin exigir demasiado. Alimentos que ayuden a restablecer el equilibrio ácido-base y que no disparen la producción gástrica innecesariamente. Algunas opciones que han demostrado ser más amigables con quienes sufren de reflujo: papilla de avena cocida en agua o bebida vegetal, con una pizca de canela; plátano maduro, que es bajo en acidez y alto en potasio; compota de manzana sin azúcar; pan de centeno o integral verdadero, no comercial, en pequeñas cantidades; huevos cocidos sin grasa añadida; agua tibia con un toque de jengibre fresco. Y lo más importante, comer lentamente, sentado, sin estrés, dejando que el cuerpo se despierte junto con el alimento. Dar tiempo entre el despertar y la comida. No lanzar combustible a un motor que aún está frío, porque el daño que ocurre durante la noche puede ser invisible, pero la forma en que comienzas tu día puede marcar la diferencia entre un círculo vicioso y una recuperación real. El cuerpo necesita un amanecer que cure, no que siga hiriendo, y tú tienes el poder de elegir cómo alimentar ese primer momento del día. Hay algo que aterra más que el dolor, la ausencia de él cuando debería estar. Porque cuando algo duele, al menos sabes que existe. Pero cuando no duele, cuando el cuerpo guarda silencio, mientras algo se va deteriorando por dentro, es cuando el peligro se vuelve verdaderamente invisible. Así funciona el reflujo silencioso. No arde, no quema, como el típico ardor retroesternal que tantas personas asocian con acidez. No provoca esas punzadas inmediatas después de una comida pesada. No te obliga a correr a por un antiácido. Pero poco a poco, día tras día, noche tras noche, va desgastando tejidos, va dejando marcas que tú no ves y que muchas veces ni los médicos detectan a tiempo. La mayoría de las personas con reflujo laringofaríngeo, la forma silenciosa del reflujo, no consultan al médico por ardor, sino por síntomas que parecen no tener relación con el estómago. Una tos seca que no desaparece. Una voz cada vez más ronca, sobre todo por las mañanas. Una necesidad constante de aclarar la garganta. Una sensación de tener algo atascado en el cuello. Y en algunos casos, incluso cambios en el patrón de respiración, sensación de ahogo nocturno o pérdida de la voz sin motivo aparente. Una mujer de 59 años decía que su voz comenzó a cambiar lentamente. Al principio, solo por las mañanas. Luego, también por las tardes. Pensó que era cansancio, que estaba hablando demasiado. Dejó de cantar en su coro. Tomó caramelos para la garganta. Probó con té de jengibre, con miel. Nada funcionaba. Finalmente, un otorrinolaringólogo descubrió que sus cuerdas vocales estaban inflamadas por exposición repetida al ácido gástrico. Ella jamás había sentido ardor, pero el daño estaba hecho, y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. El reflujo silencioso puede producir daño real sin causar dolor. El ácido gástrico no discrimina. Cuando alcanza zonas que no están preparadas para resistirlo, como la laringe, la tráquea o las cuerdas vocales, comienza a generar microlesiones. Al principio son solo pequeñas irritaciones, luego se vuelven crónicas, y si no se detiene, el cuerpo comienza a adaptarse como puede, formando tejido cicatricial, alterando las células, engrosando estructuras que deberían ser suaves y flexibles. Una señal clave de que algo más profundo está ocurriendo es la persistencia del síntoma sin causa aparente. Si aclaras tu garganta todas las mañanas, si tienes carraspera que no se va con jarabes ni inhaladores, si sientes un nudo o una presión en el cuello al tragar, pero ningún examen revela algo, si ya has probado tratamientos para alergias, para sinusitis,
para ansiedad, y nada cambia. Entonces, es momento de mirar hacia otro lado, no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Tu cuerpo te está diciendo que algo lo está irritando todos los días, pero tú solo tratas de calmar el síntoma? ¿Estás tomando remedios para la tos, sin saber que la tos es un reflejo de defensa porque tu garganta está siendo atacada por ácido durante la noche? ¿Estás aceptando que tu voz ha cambiado porque estás envejeciendo, sin imaginar que ese cambio es una consecuencia directa de un proceso inflamatorio interno que podrías detener? Muchos médicos no sospechan del reflujo, sino hay ardor. Pero eso debe cambiar, porque el reflujo silencioso ya no es una excepción, es una realidad para miles de personas, especialmente a partir de los 50 años, y sus consecuencias no son menores. Con el tiempo, el ácido puede provocar una condición llamada laringitis crónica por reflujo, y más allá de la incomodidad de una voz ronca o una tos constante, puede producir estenosis en la vía aérea, es decir, un estrechamiento progresivo que afecta la respiración. También puede generar pólipos en las cuerdas vocales, granulomas y, en algunos casos extremos, alteraciones celulares precancerosas en la mucosa del esófago. Y todo comienza con un síntoma pequeño, un susurro del cuerpo, una señal sutil que muchas veces se normaliza. Otra pista importante es la aparición de dolores en el pecho que no parecen tener relación con el corazón. Es una molestia difusa, como una presión detrás del esternón, sin irradiación al brazo, ni cambios en el pulso. Suele aparecer después de las comidas, al acostarse o incluso al agacharse. Muchas personas pasan por estudios cardíacos que no muestran nada anormal, cuando en realidad lo que están sintiendo es espasmo esofágico causado por ácido. Hay quienes experimentan dolor de oído o congestión nasal constante sin infección visible. Esto ocurre porque el ácido puede alcanzar la parte posterior de la nasofaringe, irritando los tubos auditivos y provocando síntomas similares a una otitis o sinusitis crónica. Incluso hay casos de asma mal controlada cuya causa de fondo es el reflujo nocturno. Cuando el ácido llega a los bronquios, irrita el tejido pulmonar y desencadena inflamación. En estos casos, los inhaladores ayudan, pero no curan, porque el origen no está en los pulmones, sino en el estómago. Entonces, ¿cómo saber si tu reflujo ya está en una etapa más avanzada? Observa tu rutina, tus síntomas, tu forma de despertar. ¿Estás tomando cada vez más caramelos para la garganta? ¿Notas que hablar durante mucho tiempo te cansa la voz más que antes? ¿Te levantas con una tos seca, aunque no estés resfriado? ¿Te cuesta tragar en ciertas ocasiones sin motivo? ¿Tu voz se ha vuelto más apagada, más frágil? No necesitas tener todos los síntomas. A veces basta con uno solo, repetido cada día, para saber que algo no está bien. El cuerpo tiene una forma muy específica de avisar, no siempre con dolor, a veces con cambios sutiles en la voz, o con una sensación nueva que no estaba ahí antes. Lo importante es no ignorar lo que se repite, porque lo que se repite permanece, y lo que permanece termina dejando huella. Escuchar esas señales a tiempo puede evitar un camino largo y difícil de desandar. Puede detener un proceso que ya ha comenzado a dañar, pero que aún es reversible. La prevención empieza con el conocimiento, con dejar de pensar que si no duele, no es grave, con abrir los ojos y los oídos a una nueva forma de interpretar el lenguaje del cuerpo, porque lo que hoy parece apenas una molestia matutina, podría ser la voz de alerta que te está pidiendo que actúes antes de que sea tarde. Hay noches en las que el cuerpo parece dormir, pero por dentro algo no descansa. Y entonces llega la mañana, y en lugar de despertar con energía, lo haces con ardor en la garganta, con tos seca, con esa sensación de pesadez que no debería estar ahí, como si el sueño, en vez de sanar, hubiera continuado el daño. Pero no es el sueño el problema, es cómo llegamos a él, cómo lo vivimos y qué decisiones tomamos antes de cerrar los ojos.
las que determinan si nuestro descanso será un bálsamo o una continuación silenciosa del sufrimiento. Uno de los factores más ignorados y a la vez más poderosos es la posición al dormir. La mayoría de las personas duermen boca arriba o del lado derecho, porque así lo han hecho siempre, porque es cómodo o porque nunca se lo han cuestionado. Pero cuando existe reflujo, y más aún si es nocturno o silencioso, esa comodidad puede tener un precio. Dormir boca arriba elimina la fuerza de la gravedad, que durante el día ayuda a mantener los ácidos en su lugar. Cuando estás acostado completamente plano, el contenido gástrico puede subir con más facilidad hacia el esófago, sobre todo si la válvula que separa ambos ya está debilitada. Y si duermes sobre tu lado derecho, la anatomía del estómago hace que el ácido se posicione más cerca de la entrada hacia el esófago. Sin embargo, al dormir sobre tu lado izquierdo, todo cambia. La estructura del estómago y el ángulo natural del esófago hacen que el contenido gástrico tienda a quedarse donde debe. La gravedad vuelve a jugar a tu favor. Dormir del lado izquierdo puede reducir significativamente los episodios de reflujo, y es una de las medidas más efectivas, naturales y sin costo que puedes adoptar desde esta misma noche. Una mujer de 65 años, que sufría despertares nocturnos con tos intensa, probó esta recomendación después de años de medicación sin éxito. Cambió su postura al dormir, elevó ligeramente su torso y dejó de comer después de las 19:00. En menos de una semana, sus síntomas matutinos disminuyeron drásticamente. Lo que los fármacos no lograban, su cuerpo lo consiguió con la ayuda de una postura distinta. Pero no se trata solo del lado. También importa el ángulo en que duermes. Muchas personas colocan una almohada extra pensando que así están más elevadas. Pero eso suele ser insuficiente o incluso contraproducente. Elevar solo el cuello puede provocar flexión en la tráquea o presión en la garganta, dificultando aún más la respiración y favoreciendo que el ácido llegue a zonas más sensibles. Lo más efectivo es elevar desde la cintura hacia arriba. Una pendiente suave, de unos 15 a 20 centímetros, puede marcar una gran diferencia. Puedes lograrlo con una almohada en cuña, una cama ajustable, o incluso levantando las patas delanteras de la cama con bloques estables. No es una solución mágica, pero sí una que actúa todos los días, durante horas, mientras tú duermes. Y no solo se trata de cómo duermes, sino de cuándo cenas y qué haces después. Una de las causas más comunes del reflujo nocturno es cenar tarde. Si comes justo antes de irte a la cama, estás llenando tu estómago en el momento exacto en que vas a acostarte y a relajar tu sistema digestivo. Esa combinación, estómago lleno plus posición horizontal, es una invitación directa al ácido para que suba. La regla de oro: cenar al menos 3 horas antes de acostarte. Así le das al estómago tiempo suficiente para vaciarse, para procesar la mayor parte del contenido y para reducir la presión interna que empuja el ácido hacia arriba. Y no es solo cuestión de horario. También importa qué comes por la noche. Evitar comidas grasosas, picantes, muy azucaradas o ácidas es clave. Una cena ligera, tibia, rica en alimentos fáciles de digerir, como vegetales cocidos, sopas suaves, proteínas magras, ayuda al sistema digestivo a terminar el día con menos esfuerzo. Otra medida poco mencionada pero poderosa es reducir el consumo de líquidos justo antes de dormir. Tomar grandes cantidades de agua o infusiones a última hora puede aumentar la presión en el estómago y contribuir al reflujo. Lo ideal es mantener una hidratación adecuada durante el día y no compensar todo por la noche. Además, hay hábitos pequeños que marcan una gran diferencia. Evitar acostarse inmediatamente después de comer, incluso si no estás cansado. Esperar, moverse suavemente, leer sentado, estirar el cuerpo. Todo eso ayuda a que la digestión avance antes de entrar en posición horizontal. También es importante revisar cómo respiras durante el sueño. Muchas personas que padecen reflujo silencioso también respiran por la boca, ya sea por congestión nasal, ronquidos o apnea.
Respirar por la boca seca las mucosas, reduce la producción de saliva, que ayuda a neutralizar el ácido, y deja la garganta desprotegida. Si notas que te despiertas con la boca muy seca, podrías estar respirando mal durante la noche, lo que empeora aún más los síntomas. Incluso la ropa que usas para dormir puede influir. Pantalones ajustados, cinturones, elásticos en la zona abdominal. Todo eso genera más presión intraabdominal, y más presión significa más posibilidad de reflujo. Lo ideal, ropa suelta, que permita que el abdomen esté libre, relajado, sin restricciones. Cada uno de estos ajustes puede parecer pequeño, pero juntos forman un escudo invisible, un entorno nuevo para tu cuerpo, un contexto donde el sistema digestivo no está luchando, sino siendo apoyado, donde el sueño no es una amenaza, sino una oportunidad real para sanar. Dormir no debería doler, no debería despertar miedo ni molestia, y sin embargo, para quienes padecen reflujo nocturno, esa es la realidad cada noche. Por eso, comprender y aplicar estos hábitos es más que una recomendación. Es una forma de devolverle al cuerpo lo que la rutina le ha quitado. Y lo más hermoso es que no necesitas esperar. No hay que comprar nada, ni pedir recetas, ni hacer cambios drásticos. Solo se trata de observar, ajustar, respetar, de transformar lo invisible en consciente, lo cotidiano en medicina, lo automático en elección. Porque cuando el cuerpo duerme como debe, empieza a repararse de verdad. Y tú, al fin, despiertas sintiéndote como debería, ligero, limpio, en calma y completamente vivo.